Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo andan? Que Dios les bendiga. Y bueno, estamos compartiendo en esta hora la palabra de Dios y seguimos estudiando, como venimos cada semana, cada momento, compartiendo un capítulo, los versículos y todo lo demás que tiene que ver con la palabra de Dios. Estamos con el libro de Juan, ¿sí? El capítulo 7 lo habíamos salteado porque venía con todo el tema de que a Jesús siempre lo estaban indagando y siempre lo estaban atacando, y bueno, y en un momento, en una charla, en un momento en que él estaba enseñando, lo último que vimos fue en el capítulo 8, donde le tiran a la mujer samaritana, ¿sí? Que dicen que justo la encontraron mujer samaritana, perdón, a la mujer que la encontraron en adulterio, y bueno, y se la pusieron adelante de todos a ver qué él pensaba, ¿no? Qué era lo que decía la ley, qué era lo que decía él en cuanto a esto, ¿no? Y bueno, y ahí pudimos ver que estaba todo medio preparado, como porque la verdad es que necesitaban 2 testigos, entonces como que la persona que estaba cometiendo el adulterio ahí con la mujer era parte de todo este complot, porque si tenían que estar justo en el mismo momento en que estaban cometiendo el acto, no importa si estaban en una misma casa o no sé, lo que fuese, o si los veían juntos, el asunto que para que sea adulterio así como ellos querían, y aún así tampoco en ese tiempo ya se apedreaba, pero bueno, querían a ver qué era lo que decía, si tenían que apedrearla o no. Bueno, y Jesús, tranquilo como él era, le dio una gran respuesta y una gran salida a toda esta situación. Pero el tema es que, bueno, volvemos una vez más. Sí, vamos a compartir del 12 al 57 del capítulo 8, versículo 12 al 57. Son muchos versículos, vamos a leer algunos, los más importantes y los más llamativos. Hay algunos que ya conocemos, ¿no? Y hay algunos que son muy fuertes. Unos hablan de la luz, otros hablan de la verdad. Por eso Jesús es la verdad y la luz de este mundo, ¿no? Así vamos a titularizar o a titular esta prédica o este estudio de la palabra de Dios. Entonces, bueno, una vez que se fueron, cuando Jesús les dijo, bueno, a ver, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ahí los más viejitos empezaron a tirar la piedra al piso y empezaron a darse vuelta y empezar a caminar porque se dieron cuenta de que estaban fritos, ¿no? Que verdaderamente no estaban, no podían acusar a nadie de nada porque todos habían pecado, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que Jesús en ese momento sigue hablando. ¿Por qué le estaba hablando? Tiraron a la mujer ahí, ¿sí? Porque la mujer la dejaron ahí en el medio de toda esta charla que tenía Jesús, y bueno, y siguieron, y él siguió con la charla y con estas prédicas que él hablaba, ¿no? Entonces, por eso el versículo 12 dice, y les habló otra vez Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio no es verdadero, ¿no? Entonces es como que habían terminado todo esto de la mujer. Él sigue hablando, sí, en otro lugar, en otro momento. Dicen que estaban en una fiesta, es el lugar donde se estaba hablando, y cuando Jesús dice esto de que Jesús es la luz del mundo, lo estaba diciendo en una fiesta importante para los judíos, en medio de 2 candelabros donde se levantaban las ofrendas y donde estaba lleno de luz, y él se paró en el medio y dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Y verdaderamente todo ese lugar y todo eso que se mostraba era algo impresionante, ¿no? Porque realmente fue impresionante como Dios la tenía clara, hasta armó todo lo que tenía ahí, la escenografía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenía 2 candelabros, él estaba en el medio, todo lleno de luz, y él diciendo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Y acá ya otra vez vuelve, como en el capítulo 7, otra vez a decirles, miren, vos estás dando testimonio de ti mismo, y cómo puede ser eso, y así no es, la ley no dice eso. O sea, claro, para que sea real algo tiene que haber 2 testigos. Entonces Jesús se la empezó a hablar y los empezó a confrontar y le dijo, bueno, está bien, ¿quieren 2 testigos? Bueno, el Padre y yo
damos testimonio de que Dios es real y que yo soy la luz del mundo. Como diciéndole, bueno, necesitan 2 testigos, necesitan algo legal, necesitan verlo así, bueno, hagámoslo así. ¿No? Como ya Jesús llegó un momento y ya cuando estaba finalizando su ministerio, ya era mucho más fuerte en lo que hablaba, porque él quería dejar en claro lo que era la realidad espiritual de lo que él venía a dejar, ese reino de los cielos que vino a darle el puntapié inicial y a que siguiera hasta el día de hoy, hasta que él vuelva, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que esto pasaba en ese momento. Se empezaron a pelear, a discutir, o ellos le discutían, sí, pero vos esto, vos aquello, y Jesús siempre le respondía con paz, con tranquilidad, como viste, él decía, bueno, si tu padre, bueno, ¿dónde está tu padre? Porque lo cargaban, sí, en una de esas es el versículo 19, ¿dónde está tu padre? Claro, ellos sabían que Jesús, el padre de Jesús era José, ¿sí? Porque ellos no entendían la obra del Espíritu Santo y que él era el Mesías y todo lo demás, estaban cegados a todas esas cosas. Entonces, bueno, le decían, ¿dónde está tu padre? ¿Sí? Como chicaneándolo, ¿no? Y siempre hay esas chicanas contra Jesús, pero Jesús no acusaba recibo en ese sentido y sí les daba en cuanto a lo espiritual. Ustedes no entienden, no lo ven, están ciegos. Más adelante los habla de otra manera mucho más fuerte, ¿no? Y en un momento dice, y dijo otra vez Jesús en el versículo 21, yo me voy y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis, a donde yo soy o donde yo voy, vosotros no podéis venir, ¿no? Entonces les estaba hablando cosas espirituales, porque él iba a morir y iba a ir de nuevo con el Padre al cielo. Y los que pensaban los fariseos y los saduceos y todo lo que estaban ahí, es que se iba a suicidar. Claro, porque ellos decían que era una locura, porque el infierno tenía también, así como el cielo, distintas etapas o lugares, el infierno también. Entonces el infierno, en la última parte, era para aquellos que se quitaban la vida y era para aquellos que se suicidaban. Entonces, claro, donde ellos no iban a ir. Por más que fueran al infierno, ellos no se iban a quitar la vida, ¿no? Miren el pensamiento que ellos tenían en cuanto a la ley, en cuanto a estar cegados, ¿no? Y Jesús lo que le estaba hablando es decir, no, yo a donde voy, les estoy hablando de un lugar celestial, les estoy hablando de un lugar tremendamente espiritual, y ustedes no lo están viendo, no lo están entendiendo. Y así sigue diciendo y siguen hablando y Jesús les sigue respondiendo, ¿no? En cuanto una tras otra, cada una de las preguntas, ¿no? Hasta que llega el versículo 30, ¿sí? Porque la verdad es que Jesús, obviamente, la presencia de Dios les convenció de pecado. Hubo muchos de los que estaban ahí escuchando que verdaderamente Jesús, con la autoridad con la que enseñaba, era impresionante, ¿no? No encontraban a nadie, ninguno de los maestros de la ley de ese tiempo tenía la autoridad con la que Jesús predicaba, o sea, era imposible que hubiese otro. Entonces, realmente lo que dice el versículo 30 es, y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Claro, era imposible, a pesar de que los legalistas y los otros le daban y le querían decir y recontradecir, no podían frente a la autoridad, el poder y la revelación que Jesús les estaba dando en cuanto a lo que iba a venir, ¿no? Entonces era impresionante. Y muchos de ellos, de los que estaban ahí, ¿qué hicieron? Creyeron en él. Claro, como nos pasó a nosotros cuando nos hablaron de Cristo. Antes decíamos que eran unos locos los que creían en Jesús, que iban a la iglesia, y después terminamos yendo, nos terminó convenciendo el amor de Dios, no nos convirtiendo, mejor dicho, ¿no? Nos transformó. Y después sigue, de en adelante voy a leer algunos versículos que son uno de los más maravillosos. Más, tenía una remera con uno de estos versículos y que el Señor me dijo que la sembrara y me encantan. Creo que es uno de los versículos. Tengo ahí unos cuantos versículos preferidos, ¿no? Creo que todos tenemos, pero este pasaje son maravillosos. Y dice así, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondieron, simiente de Abraham somos, jamás servimos a nadie, ¿no? A ver, Jesús le estaba hablando que si creían en Jesús, verdaderamente iban a ser libres. Y ellos lo primero que pensaron, pero ¿de qué somos esclavos? Si nunca fuimos esclavos.
la verdad que sí. Ahora eran de los romanos, antes fueron, el pueblo, las tribus se fueron en cautiverio en distintos a otros lugares, o sea que de alguna manera, aunque eran hijos de Abraham y ellos creían que nunca habían estado, que no necesitaban libertad, que nunca habían estado en cautiverio o que se lo habían llevado cautivos, la verdad es que era así. Pero lo que Jesús iba era que, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y le respondieron, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo tú nos dices seremos libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, siervo del pecado es, ¿no? Y es tremendo esto, ¿no? Porque la gente hoy, y esto es tan actual, ¿no? Cree que porque vive la vida como la vive, porque no la vive en una libertad como la que Cristo da, sino que la viven en un libertinaje, ¿no? Lo hemos visto y lo vemos hoy por hoy en cada cosa, en formas de pensar, en ideologías, en tantas cosas donde nos quieren meter el mundo por la cabeza para que nos olvidemos de lo que es la palabra de Dios y creamos que esa es la verdadera libertad, esa es la verdadera igualdad, la verdadera forma de vida. Verdaderamente están esclavizados, porque dice que hace pecado, esclavo del pecado es. O sea que por más que hagan leyes o hagan y tengan una ideología o quieran vivir de una manera, si Cristo no los hace libres, no van a encontrar verdaderamente libertad. Y el siervo dice, no queda en la casa para siempre, en cambio el hijo queda siempre en la casa, ¿sí? O sea, es así, el que es esclavo queda siempre esclavo, va a ser esclavo toda la vida y va a tener esa mente de esclavo hasta que Jesucristo no lo liberte, ¿no? Y en cambio el hijo siempre queda en la casa, siempre queda con Dios, siempre está ahí, ¿no? Y el versículo 36 dice, así que si el hijo os liberta, ¿sí? El versículo que tenía en la remera, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Quién necesitamos que nos liberte? Jesucristo, el único camino, la única forma, la única manera que tenemos de ser verdaderamente libres es a través de Cristo, ¿sí? ¿Y de qué eso tenemos que ser libres? Del pecado. Cuando nos convertimos a Cristo, Cristo transforma nuestra vida y empieza un proceso de liberación y de sanidad de nuestra vida, ¿no? Somos libres, o sea, una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos libres en Cristo y ahí ya nos vamos al cielo con Él, porque verdaderamente es lo que dice la palabra, lo confesamos, pero empieza un proceso cada vez que lo buscamos a Él y seguimos los mandamientos y seguimos la palabra de Dios y seguimos su forma de vivir y queremos ser como Él. ¿Qué empieza a pasar? Dios empieza a libertarnos. Empieza a romper las cadenas del pasado, las ataduras de enfermedad, las ataduras de las herencias espirituales, cuántas cosas en la vida nos pasaron. Y bueno, dice que si tenemos al Hijo, Él nos va a liberar y seremos verdaderamente libres. ¿Queremos ser verdaderamente libres de toda atadura en nuestra vida? Tenemos que ir a Jesús. No hay manera, no hay forma, en lo natural y sobre todo en lo espiritual. Porque si pecamos, somos esclavos del pecado. Pero si tenemos alguna enfermedad, somos esclavos de eso. Entonces Jesús puede sanarnos, nos puede libertar de una enfermedad, nos puede libertar de una situación económica, nos puede libertar de una situación familiar y obviamente y de lo espiritual totalmente. Estábamos condenados por el pecado a ir al infierno, sin embargo, cuando el Hijo vino a nuestra vida, cuando le abrimos el corazón a Cristo, nos hizo verdaderamente libres, ¿no? Y así como decíamos antes, Jesucristo es la luz del mundo, Jesucristo es la luz y es la verdad de este mundo. Y en este tiempo de tinieblas, a veces en este tiempo donde el mundo es una oscuridad tal que todo parece que todo es lo mismo y que todos los caminos conducen a Roma y en donde la verdad es relativa a todos. Mi verdad es esta y tu verdad es esta y no, hay una sola verdad y es la que dice Dios. Hay una sola luz, hay un solo camino y es la luz y el camino que Dios dice que es. No, hay un solo camino para llegar a Dios, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que en estos versículos y en todo en esto lo que Jesús está hablando, ¿no? Los está llevando a un nivel mucho más alto, ¿no? Y acá les vuelven a preguntar de nuevo,
con respecto a que son hijos de Abraham y todo lo demás, como volvíamos antes a hablar sobre la ley, y Jesús los quiere sacar de la ley para volver a llevarlos a lo espiritual, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros volvemos a la ley, al legalismo, a una vida religiosa, a una vida a veces sin sentido? No, vamos al culto y bueno, ya cumplimos con Dios y... No, la vida en Cristo es distinta. La vida en Cristo es mucho más que vivir una vida de religiosidad. La vida en Cristo es una vida, es una relación con el Espíritu Santo, es una relación de amor, de gracia, de perdón, de misericordia, de nuevas oportunidades, porque todos nos equivocamos, todos fallamos, pero Cristo nos hace libres para volver a vivir una nueva vida en Él, ¿no? Pero bueno, acá dice que lo que procuran es matarlo también, ¿no? O sea, ya querían hacer cualquier cosa. Claro, estaban recontra manifestados, como decimos nosotros, porque Jesús les estaba hablando desde el Espíritu, le estaba hablando con una unción y una autoridad tremenda. Y cuando uno habla con autoridad y con unción, los demonios se manifiestan. Entonces, ¿qué querían hacerlo? Querían matarlo, ¿sí? Entonces dice, porque tanto ellos dicen que son hijos de Abraham y todo lo demás, y que tienen a un padre como Dios. En el versículo 42 dice que Jesús les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, y que no he venido de mí mismo, sino de que Él me envió, ¿no? O sea, como que le está diciendo, si creen en Abraham y creen que hay un Dios, tienen que creer en mí, porque lo que Abraham decía, lo decía de mí, y lo que Dios hablaba a través de los profetas y de todo lo que pasaba, ¿de quién hablaba? De Jesucristo, hablaban de mí. Así que no sé por qué me quieren matar, ¿no? Como diciéndole, ¿por qué quieren hacer eso si verdaderamente yo soy de quien está hablando la palabra o de quien está hablando la ley? ¿Por qué no reconocen mi lenguaje?, le dice Jesús. Miren qué bárbaro, ¿no? Porque si creen en Abraham y leyeron la Torá, leyeron la ley, tendrían que entender lo que yo les estoy hablando. Sin embargo, como muchos, como unos cuantos ahí religiosos que hubo en la palabra de Dios, no entendían lo que Jesús decía, cómo Jesús les hablaba, porque era la religiosidad lo que hace es taparnos los ojos. Creemos que por ser religiosos ya está todo, y lo que Dios busca es una relación distinta, es otra distinta. Entonces, donde le entendemos el lenguaje, cuando Jesús te habla, le entendés, porque Jesús te habla con amor y te habla con gracia. ¿Por qué no podéis oír mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis cumplir. Homicida ha sido desde el principio y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! Si había un contraataque acá de Jesús, fue tremendo, porque él habla de que es la verdad, ¿sí? Y que la verdad, y que seremos libres si conocemos la verdad, y a ellos los trata como diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Lo liquidó, o sea, no les dio oportunidad. Ya Jesús le dijo, bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa, y ustedes están hablando de parte del diablo, porque el padre del diablo es un mentiroso desde que nació, ¿no? Dice, y queréis cumplir lo que él hace. Homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, ¿sí? Y eso es verdad, él no permaneció en la verdad, él quiso ser igual a Dios, y cuando quiso ser igual a Dios, Dios le dijo, bueno, abajo, tomátela, chau, no es la forma, no es la manera, ¿no? Y bueno, y se transformó en Lucifer, ¿no? Era Lucifer y se transformó en Satanás, en el diablo, ¿no? Porque verdaderamente es un mentiroso, es un homicida, ¿no? Juan 10:10 habla de que él vino a robar, a matar y a destruir, ¿no? Así que no podemos esperar nada nuevo ni nada bueno de parte de Satanás, ¿no? Siempre va a venir con ataques, va a venir a robarte, va a venir a destruirte, va a venir a dañarte, porque eso es lo que él quiere, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos va a tratar de hacer daño en tu vida, mucho más porque sabe que Dios tiene un propósito en tu vida, entonces él va a venir a atacarte de esa manera. Y cuando habla mentira, habla de lo suyo, dice, y sí es un mentiroso. Es un mentiroso, y a veces nos creemos las mentiras, y en vez de creer la verdad de Dios que dice acá, creemos la mentira, porque si creemos la verdad, seremos libres.
Pero cuando creemos las mentiras, estamos atados, estamos ahí con los ojos vendados, ¿no? Ahí sin poder movernos, ¿no? Todo atado porque no entendemos que Jesucristo quiere que seamos libres, ¿sí? Y después, bueno, sigue hablando con la gente y hablando con esto y bueno, y termina. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, ¿no? Entonces, tremendo, ¿no? Ahí otro ataque furibundo del Señor, ¿no? Como que no era de ahí. Y después, bueno, en el 48 habla, ¿no? Entonces los judíos y le dijeron, vosotros sos un samaritano y tienes demonio. O sea, le siguieron atacando y cada vez que lo atacaban, él seguía respondiendo de la misma manera y de la misma forma, porque él respondía con la verdad. Entonces ese era libre. Los que estaban atados y oprimidos eran ellos porque estaban hablando de su padre el diablo, ¿no? Y dice, Jesús les dijo, para terminar, el 58 y el 59, les dijo Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Como para terminar esta discusión de que soy de Abraham o no, él ya antes que fuese Abraham, él era, porque él estuvo desde la fundación del mundo. Y el 59 dice, y tomaron entonces piedras para tirarle, pero Jesús se encubrió y salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. Miren qué autoridad, y aparte lo manifestado que estaban, ya habían agarrado piedra para matarlo, ¿no? Porque ya no soportaban, porque estaban tan atados y oprimidos que ya no daban más. Entonces, ¿qué pasó? Jesús caminó, él no tenía que esconderse de nada, porque él era la verdad. Él es la luz y la verdad del mundo. Así que mi hermano, tenete esto siempre ahí, él es la luz y la verdad de tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.